son las caras opuestas de una misma moneda. En el primer caso está en examen y se cuestiona la actuación de un miembro de la policía. Y en el segundo caso se piden explicaciones con razón sobre la actuación de otros miembros de la policía. No estamos frente a un problema de venezolanos versus ecuatorianos. Este es un problema de hombres violentos, machistas, que agreden, violan y matan a las mujeres. Que un asambleísta dé referencias sobre un ex colaborador no se constituye en gestión de cargo público. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. Domingo 27 de enero de 2019. Saludos y bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, también a través de nuestro sitio web por tvl.asambleanacional.gov.es y seguirnos en todo el Ecuador a través de la radio de la Asamblea. Empezamos con la información de esta semana. Asamblea en pleno. La ministra del Interior, María Paula Romo, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional para informar sobre el caso conocido como Mascarilla y también sobre el asesinato de una mujer en Ibarra frente a la Policía Nacional. Romo dijo que los policías involucrados en este caso serán procesados. La ministra del Interior dijo que el motivo de su comparecencia frente a los dos temas tiene un denominador común. Son las caras opuestas de una misma moneda. En el primer caso está en examen y se cuestiona la actuación de un miembro de la policía. Y en el segundo caso se piden explicaciones con razón sobre la actuación de otros miembros de la policía. Respecto al caso Mascarilla, la ministra informó que en Imbabura existen 600 eventos violentos por contrabando y minería ilegal, que el policía procesado por disparar a un ciudadano está detenido hasta que se investigue el caso. Fue un día en donde se vivió uno de estos eventos violentos y que lamentablemente terminó con la muerte de un ciudadano ecuatoriano. ¿Qué más quisiera la policía que evitar usar la fuerza? ¿Qué más quisiera la policía que evitar usar la violencia? Mientras que por el caso del asesinato a una mujer en Ibarra, la ministra dijo que sí se cometió omisión por parte de la policía. El incidente de Ibarra va a ser investigado porque es una omisión, porque no debió haber sucedido, porque Diana no debió haber sido asesinada esa noche. Con esto se abrió el interrogatorio de los asambleístas. 2 preguntas por bancada fue lo acordado previo a la comparecencia. Empezó el asambleísta René Yandún. ¿Se está o no cumpliendo con el artículo 3 del reglamento de uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional del Ecuador? A lo que la ministra respondió: hay un marco en el que puede actuar la institución y, como se lo he dicho, asambleísta Yandún, vamos a hacerlo de mejor manera cada vez y vamos a examinar qué es lo que podemos hacer mejor. La asambleísta Cristina Reyes se cuestionó sobre la cadena de mando y por qué en 90 minutos que estuvo Diana acorralada no se hizo nada. Sino que es importante que nos expliquen qué pasó y cuáles fueron las reacciones en la cadena de mando. Romo informó que la cadena de mando no fue respetada ni se activó como debió ser. El mando se mantuvo en el jefe de la plaza y los policías que acudieron a atender la emergencia. Es que una de las fallas que hemos identificado fue precisamente esa. Se subestimó la amenaza. La asambleísta Viviana Bonilla interrogó sobre el actuar de la policía para proteger a los ciudadanos venezolanos luego del asesinato de Diana. ¿Por qué luego de este asesinato la policía no se activó para proteger a los ciudadanos venezolanos? Sí se activaron los protocolos, contestó Romo. Sin embargo, no se pudo evitar todos los incidentes. Cuando estos están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad de una manera caótica. Cumplida la comparecencia, la ministra del Interior, María Paula Romo, recalcó que los hechos de violencia registrados serán debidamente investigados. Tatiana Sonel-Hosner, TVL Noticias.
La Asamblea Nacional condenó los hechos de violencia en contra de Marta y Diana Carolina, sucedidos en Quito e Ibarra respectivamente. Además, el legislativo instó al gobierno nacional a que establezcan medidas de reparación efectiva en favor de las víctimas. La decisión se la aprobó con los votos de 104 de los 106 legisladores presentes. Y es que el legislativo condenó la agresión sexual de la que Marta fue víctima, así como el asesinato de Diana Carolina, sucedido el último sábado en la ciudad de Ibarra. El asambleísta Pavel Muñoz criticó la inacción de la Policía Nacional. Porque ahí lo que teníamos que saber es por qué no actuaron en 90 minutos. 90 minutos, compañeros. Es 1 hora y media. La resolución aprobada por el legislativo, además, exige a las autoridades judiciales que investiguen y sancionen a los responsables de los hechos de violencia, así como establezcan medidas de reparación efectiva de derechos en favor de las víctimas. En comprometernos a reformar las leyes que haya que reformar. Pero no dejen en el aire que hay elementos que quieren cautizar el país. Dígalo, ¿quiénes son? Por otro lado, se condenó todo acto de violencia de discriminación, xenofobia e incitación al odio en contra de la población migrante. ¿Qué hizo la policía especializada para poder prevenir, para poder apaciguar los ánimos con respecto a ese comunicado que ellos mismos prepararon? No estamos frente a un problema de venezolanos versus ecuatorianos. Este es un problema de hombres violentos, machistas, que agreden, violan y matan a las mujeres. La resolución requiere del Gobierno Nacional y demás organismos del Estado. La implementación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, según dijeron en el Pleno, contribuirá a mitigar el impacto de la migración. Pero esa población también sabe que hay una responsabilidad del Estado y de sus instituciones que tienen que velar por su seguridad. Y se dispone a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales a que convoque a las autoridades para que expliquen la inacción de la policía frente a los hechos de violencia y que en el plazo de 15 días remitan el documento con conclusiones y recomendaciones. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Concluyó el primer debate del proyecto de ley de recuperación de capitales. La Comisión de Participación Ciudadana acogerá las observaciones planteadas en el Pleno del Legislativo y elaborará un informe para su segunda y definitiva discusión. El debate se retomó con la sesión 553 del Pleno de la Asamblea Nacional. El primero en intervenir fue el asambleísta Franklin Samaniego, quien hizo sus observaciones al proyecto de ley de recuperación de capitales. Se advierte que crear un procedimiento parapenal constituye una vulneración al principio de garantía de seguridad jurídica. Según dijo, investigar y recuperar los capitales es tarea de la Fiscalía, mientras que el asambleísta René Yandún indicó que la propuesta, en su artículo 3, propone que la ciudadanía participe en la recuperación de los dineros frutos de la corrupción. Ya consta el procedimiento administrativo que debe seguir el Consejo para admitir e investigar. Henry Moreno se mostró de acuerdo en dotar de herramientas a los nuevos equipos técnicos encargados de fijar la ruta del dinero. Yo creo que eso será el dotarle a esta norma, el dotarle a esta ley orgánica de recuperación de capitales en esencia de una acción que en realidad va a lograr que se haga efectivo lo que todos los ciudadanos quieren. Que facilita la recuperación de los perjuicios causados. César Ron también dijo que el título de la norma debe ser actualizado. Concuerdo con mi amigo Gladiador de que esta ley tampoco debe llamarse de recuperación de capitales, sino que debería llamarse ley anticorrupción. Agradezco el interés además que ha suscitado esta norma. La Comisión de Participación Ciudadana recogerá las observaciones y arrancará con la elaboración del informe para segundo debate de la propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Acciones y desafíos para el tratamiento del fenómeno socioeconómico de las drogas fueron los temas expuestos por la ministra de Salud Verónica Espinosa ante el Pleno de la Asamblea. La Autoridad de Salud aclaró el rol del ministerio y de qué forma se atienden a las personas que han consumido algún tipo de sustancia ilícita o sujeta a fiscalización. La política pública no puede enfocarse solo en un individuo, hay que atender todo el contexto.
Sí hay avances, pero aún nos falta mucho por hacer, dijo la ministra de Salud Pública Verónica Espinosa ante el Pleno de la Asamblea. La autoridad detalló cómo la institución atiende a las personas que han consumido algún tipo de sustancias. Dijo que actualmente cuentan con 743 centros de servicio ambulatorio que atiende al 80% de jóvenes que han consumido, 48 centros de salud específicamente para tratamiento intensivo del 15% de pacientes y 12 centros de rehabilitación para adicciones que tratan a los consumidores problemáticos, que representa el 5%. Reconocemos también las limitaciones a las que nos vemos enfrentados para poder atender esta problemática. Hemos encaminado ya tremendos esfuerzos en el marco de las dificultades económicas que estamos atravesando como país. La ministra justificó que el abordaje a este problema de salud pública es desde la prevención. Para ello, es urgente trabajar en conjunto, siendo la base la familia. El mayor factor de riesgo para el consumo dentro del ámbito social es cómo perciben los jóvenes, los adolescentes, a su familia. Luego fue el turno de las preguntas a la autoridad. El legislador Héctor Yepes trasladó la duda a la ministra sobre los requisitos. Tan altos los requisitos que implican una inversión que obligaría a estos centros a cobrar unas cifras elevadas. La ministra aclaró. Otra cosa es un centro en el cual no se cuenta con baños y tenemos hacinamiento, maltrato e indicios de tratos denigrantes inadecuados en el marco de nuestra legislación. La tabla de porte de drogas fue otro aspecto también expuesto en el Pleno. La asambleísta Marcela Guiñaga hizo sus aportes. Y yo quiero recordarle, ministra, algunas cosas que se dicen en todos los medios de comunicación de este país. La tabla de drogas ha robado la inocencia de nuestros jóvenes. Ante ello, la ministra Espinosa señaló que este tema ha sido satanizado y existe una mala interpretación. Así que esa es una mala interpretación política que se ha dado y actualmente tenemos un plan operativo para trabajar tanto con la Policía Nacional como los operadores de justicia. ¿Qué ocurrirá con los jóvenes una vez que se cierren los centros clandestinos? Fue otra de las dudas. ¿Cuál es el plan de contingencia para estos internos, para estos pacientes que han buscado de alguna forma, equivocada o no, salir de este flagelo? Lo que ha hecho es lanzarlos nuevamente a las calles a ser víctimas del consumo, con lo que ha agravado el problema. La titular del Ministerio de Salud se comprometió a no dejar en la indefensión a estos jóvenes que necesitan atención. El plan de contingencia es una prioridad antes de cualquier otra decisión administrativa. La comparecencia de la ministra de Salud ante el Pleno se dio por pedido voluntario, a fin de explicar qué políticas públicas han sido implementadas con el objetivo de paliar el fenómeno socioeconómico de las drogas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana concluyó también el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, referente a la conformación del Consejo Consultivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La propuesta deberá retornar a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de cara a la elaboración del informe para segundo debate. El proyecto nace de iniciativa de varios legisladores y en respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional emitida en marzo de 2016, para que en la conformación del Consejo del IES se tome en cuenta los principios de representación e igualdad, en este caso de afiliados y jubilados. La finalidad de ampliar la participación de los diferentes organizaciones y colectivos con la finalidad de que haya esa mejor participación, de que no esté consignada la representación con nombres y apellidos a determinadas organizaciones. Durante el debate, los legisladores cuestionaron la situación actual del IES, por lo que aseguran es fundamental una reforma que garantice una administración eficiente, técnica y equitativa. Tenemos todos los fondos deficitarios, el fondo de salud, el fondo de pensiones, las previsiones, todo el modelo que se ha seguido en la seguridad social nos lleva al horror. La seguridad social en nuestro país atraviesa una crisis que la anunciamos ya desde hace muchísimo tiempo y que se refleja en el diario vivir. Por lo que aseguran que el proyecto de reformas permitiría una participación más amplia y allí dieron sus propuestas. La presidencia será rotativa semestralmente.
El representante de los asegurados y su alterno será designado conjuntamente por las organizaciones nacionales de trabajadores y jubilados legalmente constituidas, así como por los trabajadores y jubilados que no se encuentran agremiados, incluyendo a los afiliados de la economía popular y solidaria. Propongo que las centrales sindicales legalmente reconocidas, que la Confederación Nacional de Servidores Públicos, que la organización legalmente reconocida de los educadores del país participen, además de la Confederación Nacional de Jubilados. Las observaciones deberán ser procesadas por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de cara a la elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea resolvió aprobar el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de que se promueva la garantía del cumplimiento de los derechos de este sector. Asimismo, y de manera unánime, los legisladores aprobaron que varias autoridades acudan a la Comisión de Fiscalización a fin de que expliquen sobre la construcción de una central hidroeléctrica en uno de los cantones de la provincia de Pastaza. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea aprobó el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que cuenta con dictamen favorable de la Corte Constitucional y está acorde con la legislación nacional. Según el asambleísta Fafo Gavilanes, promueve derechos individuales y colectivos. Como la igualdad de género, la discapacidad, la migración, la orientación sexual, la justicia juvenil, medio ambiente, nuevas tecnologías. En el debate, varios legisladores se refirieron a la problemática por la que atraviesan los jóvenes de nuestro país. Temas preocupantes que aseguraron con la aplicación del protocolo pueden reducirse. El 59.74% de las y los jóvenes no cuentan con seguridad social. ¿Cuántos jóvenes están actuando para las seccionales como alcaldes, alcaldesas, prefectos o prefectas? Y hablo no solo jóvenes en edad, como decían, sino también jóvenes en política, que están incursionando en la política. Creo que ahí, como jóvenes y como mujeres sobre todo, nos quedan debiendo muchísimo. Por otra parte, y en la misma sesión, el Pleno aprobó una resolución para llamar a varias autoridades a la Comisión de Fiscalización para que informen los motivos de la construcción de una central hidroeléctrica en el río Piauta, ubicado en el cantón Santa Clara, en la provincia de Pastaza. ¿Por qué tenemos que hacer nuevas inversiones afectando los derechos de la naturaleza y de los pueblos? Terminemos de construir en donde ya existe inversión estatal y no construyamos nuevos proyectos afectando gravemente a la naturaleza. A la mesa legislativa deberán acudir los representantes de los ministerios de Energía, Ambiente y de las agencias de regulación y control minero y de regulación y control de electricidad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional extendió sus condolencias a la asambleísta Rina Campaín, tras el asesinato de su esposo a mano de sacapintas. El hecho se registró el pasado viernes en los exteriores de una entidad bancaria al norte de la capital. Mediante un comunicado, la Asamblea Nacional lamentó el asesinato del señor Fernando Casanova Díaz, esposo de la legisladora de la provincia de Esmeraldas, Rina Campaín. El Parlamento condenó enérgicamente todo hecho violento que suma a la ciudadanía en un entorno de inseguridad. Es indispensable aunar esfuerzos institucionales en el combate al crimen y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, dice el comunicado. Fernando Casanova murió tras recibir un disparo en la cabeza en los exteriores de una entidad financiera en la avenida 6 de Diciembre y Portugal, al norte de Quito, cerca de las 11:30 del viernes 25 de enero. Agentes de la DINASET cercaron la zona y se investiga si se trató de un caso de sacapintas. El bloque de Creo expresó también sus condolencias y solidaridad con la asambleísta Campaín. En el comunicado demandan celeridad en las investigaciones para que se conozcan a los responsables. Asimismo, sus colegas manifestaron sus muestras de pesar. La presidenta de la Asamblea escribió en su cuenta de Twitter: "Me solidarizo con tu dolor ante la pérdida de tu compañero y esposo. Recibe mi abrazo y mi sincero pesar. Que Dios te dé la fortaleza necesaria en este duro momento". Homero Castañer, jefe del bloque de Creo, expresó: solidaridad con nuestra amiga la asambleísta Rina Campaín. Su esposo fue asesinado hoy en la ciudad de Quito.
Pedimos a la policía dar con los responsables de este crimen que enluta a nuestra organización política y a la provincia de Esmeraldas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Momento de una pausa, pero al volver más noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Continuamos con la información. La comisión multipartidista que investigó la denuncia en contra del asambleísta Ana Galarza recomienda una sanción administrativa y no la destitución por supuesta gestión de cargos públicos. A la legisladora se la sancionará por el mal uso de la tarjeta electrónica. Una amonestación escrita, una multa de hasta el 20% de la remuneración mensual o la suspensión temporal en el ejercicio del cargo sin derecho a sueldo de hasta 30 días serían las sanciones que aplicarían para la asambleísta Ana Galarza por el mal uso de la tarjeta electrónica. Esa fue la conclusión a la que llegó la comisión multipartidista que investigó la denuncia en contra de la legisladora de Creo. Esta comisión hemos escuchado una serie de eventos adicionales y hemos permitido inclusive la presentación de pruebas hasta el límite máximo que lo podíamos hacer. En la sesión estuvieron presentes únicamente los legisladores Raúl Tello y Lourdes Cuesta. Ambos aseguran que no se determinó que la asambleísta Galarza haya gestionado cargos públicos, tema por el que se la denunció. Que un asambleísta dé referencias sobre un ex colaborador no se constituye en gestión de cargo público. Los asambleístas Ronnie Aliaga y Amapola Naranjo rechazaron la decisión y reiteraron que existieron las pruebas necesarias para demostrar las acusaciones y cuestionaron el trabajo de la comisión. Naranjo no participó en la sesión y presentó un informe de minoría. La evidencia está en que le ofreció y se consumó y lo hizo a través de su amiga coidearia, la asambleísta Yanine Cruz. Es conocido públicamente y así se ha demostrado que fue efectivamente contratado. Cuando la comisión lo que tenía que resolver era si había destitución o no, para que ustedes vean cómo se parcializa la información. Fue clara en mi denuncia, artículo 163, numeral 3. Decía que si destituye o no se destituye, y aquí lo cogen y le dan la vuelta y se van por una sanción administrativa. Oiga, son una serie de irregularidades dentro del despacho de esta legisladora, que aquí se configuran hasta delitos penales, concusión, enriquecimiento ilícito, uso doloso de documentos falsos. Según varios legisladores, ambos informes deberán conocerse en el Pleno. Al final, y esperamos que el pueblo ecuatoriano esté vigilante, sobre todo vigilante, de cuál es el comportamiento que tienen los asambleístas al momento de optar por una votación con respecto a un tema. Nosotros en ese caso también evaluaremos cuál es el contenido del informe de minoría, que no tenga sesgos de afectos o desafectos. La Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que el trabajo de la comisión deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, será el Consejo de Administración Legislativa la instancia que determinará la sanción en contra de la legisladora. Además, el tema también es investigado por la Fiscalía. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos recomendó al Pleno de la Asamblea allanarse en 20 artículos objetados por el presidente de la República a la Ley de Reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y ratificarse en 6 artículos. El texto de la comisión deberá analizarse en el Pleno de la legislatura en los próximos días. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, la Comisión de Derechos Colectivos aprobó su informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La mesa legislativa sugiere ratificarse en 6 artículos relacionados con la responsabilidad solidaria, integración del Cordecom, acciones afirmativas y mantener el artículo 98 sobre la producción nacional. La asambleísta Marcela Holguín sostuvo que el veto es inconstitucional. Contraviene expresamente la norma de nuestra Constitución, que es la norma suprema, artículo 19, me permito leer. La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional e independiente.
Durante la sesión, los parlamentarios recibieron en comisión general a los asambleístas Juan Lloret y Luis Molina. En el momento en el cual el Ejecutivo deroga el artículo 98, abre la posibilidad para que la gran industria internacional, sobre todo, pueda llegar al mercado nacional con sus productos. Solo con el anuncio del veto del Ejecutivo se habrían frenado ya producciones. ¿Qué es lo que va a pasar si es que nosotros eliminamos el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación en vigencia? Va a dejar en el desempleo a miles de ecuatorianos que viven de esta actividad. Por otro lado, la comisión sugiere allanarse, es decir, aceptar las observaciones del Ejecutivo a 20 artículos, entre ellos los relacionados con la libertad de expresión, principios de acción afirmativa, así como la inversión en publicidad privada. El informe no vinculante de la comisión pasa a manos de la presidenta de la Asamblea, que deberá convocar al Pleno para el debate definitivo. Las reformas entrarán en vigencia una vez publicadas en el registro oficial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Familiares de víctimas de femicidios entregaron a la presidenta de la Asamblea Nacional un manifiesto con varias propuestas. Esto frente a varios hechos de violencia registrados en los últimos días. Entre las observaciones planteadas está la creación de una comisión permanente que abordaría esta problemática. Según datos de la Policía Nacional, en lo que va del 2019 se registran 3 femicidios ocurridos en Ibarra, Santo Domingo y Manabí. Esto, según las autoridades, refleja la necesidad de atacar a la problemática. En ese sentido, conversamos con varias de las mujeres que son familiares de las víctimas de femicidio, como María de Lourdes Mejía, Pamela Pérez y María del Carmen Villegas, integrantes de la red de familias víctimas de femicidio, que nos cuentan la realidad de lo que deja el femicidio en sus hogares. 9 años de ausencia y no tenían el derecho de desaparecer a mi hija. Estoy decepcionada de esta justicia porque la manera en cómo murió mi hermana, en la manera en cómo la encontraron. Mi hermana fue torturada en vida. Las causas apuntan que su esposo es el culpable, pero creo que nuestras leyes están mal y necesitamos que se direccionen para que las cosas cambien. Ellas claman por justicia. Que esa justicia no quede no quede vulnerada, que no queden los casos en la impunidad. Yo no me cansaré, las amenazas, el poder político o el dinero que él tenga, no me cansaré de luchar. Aquí o donde sea yo voy a hacer justicia. Que nuestros fiscales no sean cambiados cuando ellos tienen interés en apoyarnos. Este grupo de mujeres acudió a la Asamblea Nacional a entregar un manifiesto que plasma el sentir de las mujeres del país ante la ola de violencia que se ha evidenciado en los últimos días. Entre las propuestas plantean la creación de una comisión permanente que aborde esta problemática. Lo explica María Dolores Machado, representante. En donde se organicen planes, programas, proyectos, en donde se investigue estos casos de femicidio, son muchos en el país. Cambios en el sistema de justicia para el tratamiento del femicidio es otra de las observaciones, lo dijo Cris Almeida de la Fundación Nina Guarmi. Hay una descoordinación entre lo que es policía y lo que es función judicial, que siempre toman demasiado tiempo. La presidenta al finalizar la visita entregó unas palabras de aliento a estas mujeres, al tiempo que dijo se revisará la ley que busca erradicar la violencia en las mujeres. Nosotros no vamos a solucionar nada mientras en la sociedad no hay un espíritu y un compromiso también de que hay que cambiar cosas al interno de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar en estos temas, vamos a hacer una mesa de seguimiento de la aplicación de la ley, aquí hay varias instituciones involucradas. Este manifiesto también será parte del análisis al interior de la Comisión Ocasional de Desaparecidos de la Asamblea. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Desaparecidos inició la construcción del articulado del proyecto de ley orgánica de actuación integral en caso de personas desaparecidas. La comisión decidió crear una norma desde cero y entregar una reforma al COIP en materia de tipificación de la desaparición involuntaria. Sobre las reformas que la Comisión Ocasional de Desaparecidos entregará a la Comisión de Justicia para que sean incorporadas dentro del tratamiento a la Ley Orgánica Reformatoria al COIP, lo explica la asambleísta Gabriela Larreategui. Es en cuanto a tipificar el delito, un delito de desaparición involuntaria de personas. ¿Por qué? Toda desaparición involuntaria de personas necesariamente nos lleva a un delito. Puede ser secuestro, puede ser rapto, puede ser muerte, puede ser violación, etcétera, etcétera. Pero
desde mi punto de vista es importante que exista otro delito, aparte de la desaparición forzada, porque la desaparición forzada exige que sea con la aquiescencia del Estado. Además dijo que su propuesta para que la creación de la ley inicie desde cero fue acogida por los demás integrantes de la comisión ocasional y que el proyecto presentado por Fiscalía tiene varias fallas. Que la posición de la comisión va a ser justamente hacer un proyecto totalmente diferente. Por su parte, el asambleísta Marcelo Simbaña considera que este proyecto de ley es beneficioso para los ciudadanos, ya que pretende prevenir que estos casos sigan ocurriendo. Para construir una ley orgánica que pueda proteger y que pueda resolver el caso de las personas desaparecidas. Ahora, el tema no solo radica en tener una ley que ampare o que proteja a las personas desaparecidas o que resuelva el caso de las personas desaparecidas, sino también poder anclar en todos los puntos específicos con reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, porque estamos hablando de delitos conexos que hay atrás de la desaparición de personas. La próxima semana esta comisión ocasional trabajará en el borrador de esta ley. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La recalificación de la discapacidad fue uno de los temas analizados en la Comisión del Derecho a la Salud en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. Representantes de los Consejos Nacionales por la Igualdad y de Pueblos y Nacionalidades expusieron sus planteamientos. Se trata de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades que agrupa 4 propuestas. 3 de los exlegisladores, María Cristina Cronfle, Richard Farfán y María Soledad Vela, y la propuesta de la legisladora Mae Montaño. Este proyecto, entre otros aspectos, plantea la recalificación de discapacidad, incorporación del derecho a la salud sexual y reproductiva, Plan Nacional para garantizar estos derechos, Plan para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo, protección a las personas con discapacidad. La legisladora Mae Montaño sustentó su propuesta ante la Comisión de Salud, la misma que plantea la atención especializada en diferentes áreas, así como también la otorgación de servicios privados de transporte, espectáculos, exenciones en el régimen tributario. Entre las afectaciones que se causaba a las personas con discapacidad al cambiar del 30% al 40%, a los que ya tenían acceso pleno a esos derechos, estaban, por ejemplo, disminución en el acceso a prótesis para las personas con discapacidad auditiva, visual y física, el acceso a órtesis, a equipos, a medicamentos y elementos necesarios para su rehabilitación. Varias son las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, así lo explica Paola Mera de la Secretaría del Consejo Nacional de Igualdad de Género. Mecanismos de trabajo con los ministerios rectores que podrían ser salud, educación, el mismo Consejo para la Igualdad de Género, que pudiera seguir desarrollando algunos instrumentos para trabajar estos mecanismos, pero con una garantía. De su lado, Ángel Tipán, del Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades, para este sector la preocupación central es el porcentaje de discapacidad. Explicó que la calificación del 30 al 40% se ha convertido en una barrera, pues no todos pueden acceder a estos servicios, pero sobre todo garantizar sus derechos. Han aumentado, mejor dicho, que sea el 40% para poder tener acceso a los derechos que plantean ahí en la ley, pues debe ser el 30%, porque no puede ser un derecho regresivo, todo lo contrario. La propuesta será analizada con más aportes. Se espera la presencia de los representantes del Ministerio de Salud y CONADIS. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, con esto llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente lunes. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.